a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en redes me ubican como Utópica y hoy les traigo la reseña de un libro que superó todas mis expectativas. Es Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri. Hola a todos, ¿cómo andan? Como les dije hace un segundito, les traigo la reseña de un libro que superó todas mis expectativas y ya les voy a contar por qué. Antes de sumergirnos en la reseña propiamente dicha, quiero contarles un poco sobre la trama, sobre los personajes y sobre lo que se van a encontrar en este libro. Lo mucho que te amé es una historia que transcurre en Buenos Aires, que comienza en 1950, pero que se desarrolla desde esa época hasta casi los 70, los 80. La historia sigue a Ofelia, que es nuestra protagonista y nuestra narradora en primera persona, que es una chica joven al inicio de la historia, la tercera de 4 hermanas en una familia de clase media de Buenos Aires. Su familia está compuesta por el padre, por la madre, por la tía, que es la hermana del padre, y por sus 3 hermanas. Las 2 mayores ya están casadas, una de ellas ya tiene su propia familia con un chico y todo, la segunda se acaba de casar, ella está comprometida y luego está su hermana más chiquita, Delfina, que el día que comienza la historia es cuando presenta a su novio al resto de la familia. Manuel es el novio de Delfina, acaba de llegar a la familia y es un chico súper inteligente, no solamente en cuanto a saber mucho sobre muchas cosas, sino que también se está por recibir de arquitecto, viene de una familia bastante buena, tiene muy buen trasfondo, es súper simpático, muy amable y sabe sobre un montón de cosas, le encanta el cine, le encanta la música y siempre tiene opiniones muy acertadas y muy complejas sobre los temas de los que se hablan. A medida que pasa el tiempo, las 4 hermanas con sus parejas empiezan a salir casi como un grupo de amigos una vez por semana para ir al cine, para ir al teatro, para ir a dar una vuelta. Y es en estas salidas que Ofelia y Manuel pegan mucha onda, y no solo como cuñados, sino que pareciera que hay algo más entre ellos. Nosotros estamos viendo solamente el punto de vista de Ofelia, sin embargo, entonces no sabemos si lo que sucede son perspectivas de ellas, si son malos entendidos o qué. Hasta que Mabel, que es otra de las hermanas, una de las hermanas mayores, detiene a Ofelia y le hace un comentario al respecto, de que tenga cuidado porque lo que está haciendo es muy obvio y podría arruinar muchas cosas y causar mucho daño. Ahí es donde a Ofelia le termina de caer la ficha de que es posible que se esté enamorando del novio de su hermana. Y recordemos, estamos en 1950, donde las percepciones sociales sobre este tipo de cosas eran muy diferentes, donde formar una familia, donde ser monógamos, donde tener un solo novio con el que uno conoce, se compromete, se casa, forma una familia, ese tipo de cosas son las comunes, son las usuales y son las que la sociedad espera de la gente. Entonces, para Ofelia, estar enamorada del novio de su hermana menor, mientras las dos están saliendo con alguien por separado, es una locura y está terriblemente mal. Ofelia entonces decide directamente ponerse un disfraz de hielo y no hablarle más a Manuel. Cuando salen, ignora sus comentarios, trata de hacer de cuenta que no los escucha, apenas si los saluda, no le da conversación, y esto se nota y empieza a disolver un poco ese grupo tan ameno de salidas que tenía. Es así que tiempo después, un día en el que, por pura casualidad y error, Manuel llega a la casa de la familia y Ofelia es la única que está adentro, que en un impulso él decide confesarle que le pasan cosas con ella. Y esto no quiere decir, según él, que no ame a su novia, a Delfina, la hermana menor, sino que parece que está enamorado de las dos. Y Ofelia, también en un impulso, termina aceptando que a ella le pasa exactamente lo mismo, con su prometido y con Manuel. Pero esto no solamente significa que van a hacer muchísimo daño a la gente que los rodea, que son sus propias parejas y al resto de la familia, sino que también podría acabar en un escándalo, en algo de que hunda la reputación de la familia, incluyendo a los padres y a las otras hermanas. Entonces, por una cuestión de cómo funcionaba la sociedad en esos momentos, no pueden hacer nada salvo intercambiar miradas, conversar más a menudo y tratar de buscar excusas para poder tener charlas sanas, sencillas, sin que nadie se dé cuenta. Y es que incluso el concepto de que ellos dos, un hombre y una mujer, que no son pareja, se encuentren a solas en algún lado, puede llegar a ser escandaloso. O al menos eso es lo que nos dice Ofelia, porque recordemos que todo esto nos lo está contando ella desde la primera persona. Las idas y venidas de la vida, a medida que pasa el tiempo, hacen que se cree una química impresionante entre ambos personajes. Hay muchísima tensión porque no pueden hacer absolutamente nada sobre lo que sienten, pero queda clarísimo que sienten cosas y que cada vez son más fuertes. Y esto se nota en las salidas grupales, en los pocos momentos de soledad que tienen a veces, casi por casualidad y por error. Ofelia está muy nerviosa todo el tiempo y la novela, vista de su perspectiva, es sumamente reflexiva,
porque lo que nosotros vemos es sus preocupaciones, sus miedos, qué tan perseguida está de que, y si voy caminando por la calle hablando con él, y si un vecino nos ve, y si alguien se da cuenta que soy yo y le va a contar a mi hermana, ¿cómo les voy a explicar que estaba hablando a solas con su novio? Y todas estas preocupaciones que le maquinan la cabeza constantemente hacen que no se atreva a hacer nada al respecto de lo que siente, simplemente lo siente y se lo aguanta lo mejor que puede por la mayor parte de la historia, mientras va creciendo esta tensión y mientras se va desarrollando todo lo que ocurre con su familia alrededor. Ofelia y Manuel, cada uno tiene sus parejas y sigue con su vida, con su carrera y con lo que se supone que la sociedad espera de ellos. Es así que Ofelia se casa, tienen un hijo con su novio, con su ahora marido. Manuel también se casa con Delfina, termina su carrera, también tienen sus propios hijos y cada pareja sigue su vida casi por separado. Pero al mismo tiempo, lo que sienten entre ellos es cada vez más fuerte y cada vez les cuesta más contener estas emociones. Y hasta acá les puedo contar, porque si bien la relación entre ellos va avanzando, va cambiando, se va modificando, hay idas, hay vueltas, hay cosas que cambian, cosas que se modifican, que evolucionan y que retroceden constantemente hasta llegar al final y el desenlace, eso lo van a tener que descubrir por su cuenta porque es la parte jugosa de la trama. Así que con eso aclarado, les voy a hablar un poco sobre qué es lo que más me gustó de la historia. La historia está contada completamente desde el punto de vista de Ofelia, que es una chica muy reflexiva y también bastante asustadiza. Ella dice que no, porque puede ser muy decidida para ciertas cosas, pero le preocupa tanto el qué dirán, el cómo lo que ella hace puede llegar a afectar negativamente a la gente que los rodea, que termina por no hacer nada, termina por quedarse siempre en su sitio. Y eso es algo que a ella le molesta, pero que acepta y que entiende como una regla social que debe respetar. Y es que recuerden, la novela empieza en 1950 y termina en los 70, 80 más o menos. Y en todo ese transcurso, la sociedad va evolucionando, pero a paso muy lento todavía. Entonces hay cosas que para nosotros en nuestros días son muy obvias. No amas a tu pareja, lo dejas y te vas con otro o te quedas sola, ya está. Pero en esa época, estar comprometida y romper el compromiso por estar enamorada de alguien más podría arruinar la reputación a todo el mundo. Y ver esto de la perspectiva de Ofelia, que querría cambiar muchas cosas, que querría volver a empezar, que querría salir con Manuel abiertamente frente a todos, que quisiera cambiar su vida, su destino y todo, no lo hace, no porque esté prohibido, sino porque ella sabe que socialmente no sería aceptado. Y ella lo compara con otros casos que conoce, con otras compañeras de su escuela que conoce, y por eso decide no hacer nada. Decide por muchísimo tiempo quedarse al margen y seguir con la vida que se supone que tiene que llevar, con lo que se espera de ella. Ofelia es un personaje muy, muy triste. Y no digo triste porque esté llorando todo el día, sino porque es un personaje trágico. Es un personaje que sufre constantemente y que si bien hace todo lo que puede para seguir adelante y para conformarse con lo que le toca tener, y que lo disfruta, porque ella no es que no ame a su pareja, no es que no quiera a sus hijos, sino que es una cuestión de que hubiera preferido tener otro tipo de vida, hubiera preferido tomar otras decisiones, pero ya era muy tarde para tomarlas en el momento que las pudo haber tomado. Y esto para mí es algo que vale muchísimo. Les cuento algo, yo a Sacheri lo vengo leyendo desde que era muy joven, desde la adolescencia, cuando todavía no había salido la película. No me acuerdo si el libro es La pregunta de sus ojos, si El misterio de sus ojos es la película o al revés, porque cambiaron el título. Pero lo vengo leyendo desde esa época porque Sacheri fue profesor mío en el secundario y nuestra profesora de literatura le pareció una buena idea que tratemos de leer una obra escrita por alguien que conozcamos, a ver qué nos parecía, un autor nacional, un autor que estaba creciendo, y la verdad es que fue una decisión espectacular porque fue un libro que disfruté muchísimo y es hasta ahora posiblemente mi preferido del autor. Sin embargo, a medida que pasaron los años leí casi todo lo que publicó. Digo casi todo porque acá en Estados Unidos obviamente no consigo todo y si no lo tengo que importar y es muy caro. Así que cuando pude conseguir algún libro suyo siempre lo compré, siempre lo leí y algunos me encantaron, otros no fueron para mí, en especial los que son de fútbol. Los de fútbol especialmente no son para mí. Pero les di varias oportunidades y este, que era muy muy distinto, me daba miedo. Primero porque yo no soy lectora de romance, ya me conocen, no es mi género preferido y si puedo evitarlo lo evito, salvo en casos muy particulares donde confío mucho en el autor. Pero además de eso está el tema de que Ofelia, que es la narradora, es una mujer joven y Eduardo Sacheri, que es el autor, es un señor grande. Y la verdad es que he tenido muchas malas experiencias con señores adultos escribiendo a chicas jóvenes, porque no las entienden, no se pueden poner en sus zapatos, las sexualizan un montón, las convierten en objetos, las convierten en damiselas en apuros, y la verdad es que me cuesta. Entonces empecé a leer el libro con mucha cautela y con mucho miedo. Tenía obviamente mis expectativas altas por una cuestión de que me gusta cómo escribe el autor y sé que él le va a poner todo el esfuerzo que merezca,
pero al mismo tiempo con cautela porque he tenido 3 malas experiencias al respecto. Pero por suerte me llevé una grata sorpresa, ya que Meterme en la mente de Ofelia se sintió siempre natural, se sintió normal, se sintió lo correcto para el personaje. Es un personaje muy bien construido, muy reflexivo, y se nota que detrás de ello hubo muchas lecturas beta, muchas personas por ahí ayudando, gente que por ahí vivió en esa época dando su opinión de qué hubiera pasado, qué hubieran hecho en esta situación. No conozco obviamente el trasfondo de cómo se gestó la historia, pero se nota que está muy bien trazado el personaje de Ofelia como narradora. Y que no hubiera sido lo mismo si la historia la hubiera contado Manuel. Si hay una cosa que quizás le criticaría al libro, y no lo digo como algo malo, sino como algo que no era para mí, es el tema del final. No porque no me haya gustado el final, porque me haya parecido un mal final, sino porque es un final que no lo sentí como final. Sentí que le faltó un algo después, aunque fuese un algo corto, una carta, un epílogo breve, algo. Sentí que, a mi parecer como lectora, leí todo el libro para no llegar a lo que quería llegar. Y lo que quería llegar no era algo en específico, no digo, los personajes que tienen que acabar juntos, tienen que acabar separados, uno se tiene que morir, se tienen que casar, no tenía nada planeado, o sea, no hay nada en mi cabeza que diga, este es el final correcto, pero sí sentí que faltó un final más potente. Y eso es algo sumamente subjetivo, porque como autora entiendo a la perfección por qué el libro termina como termina y dónde termina, y creo que es posible que yo hubiese tomado la misma decisión si el libro hubiera sido escrito por mí, pero al mismo tiempo como lectora pienso que yo el libro lo leí como audiolibro, porque acá no se consiguen los libros en español casi, y mi biblioteca tenía el audiolibro disponible, así que lo escuché, pero sentí que fueron casi 10 horas de audio que me comí de una historia que me estaba encantando, para que de repente fuera y termina, fin. Y me quedo como, acá termina, en este punto termina, no falta algo. Es como que termina en un punto que, si bien es importante para la trama, no siento que sea el punto final. Al menos no el punto final para las expectativas que yo como lectora me había creado. Y ahí es donde está mi único problema con la historia, y es algo muy básico, muy subjetivo, y no quiero que nadie diga voy a dejar de leer el libro porque a Natalia no le gustó el final, porque creo que el libro vale la pena, en especial por todo el trasfondo que muestra. Y acá este es otro tema, el trasfondo. Una de las cosas que más me gustan de este libro es que nos va mostrando de a retazos Buenos Aires de 1950. Nos muestra las calles, las modas, nos muestra la situación política, la situación social, las clases económicas, nos muestra la situación laboral, el rol de la mujer, el rol del hombre, el machismo de esa época, un montón de cosas que no nos las tienen que explicar como si fuese un ensayo, sino que se van viendo y asomando a medida que los personajes viven sus vidas. Y eso para mí ha sido mágico, porque es una de las cosas que más me gusta ver en la literatura argentina. Cuando el autor nos muestra Argentina, nos muestra ese tiempo, ese lugar, con todo lo que eso significa a nivel idiosincrasia, sin necesidad de explicarnos paso a paso cómo es todo. Yo no necesito que en el libro me digan, Buenos Aires en esa época era así por tal cosa, la situación social. No, son cosas que se van dando solas. Por ejemplo, muchos de los personajes masculinos a veces están discutiendo sobre política mientras están en una salida, mientras están comiendo, y en esos pocos diálogos uno entiende todo, entiende cómo está el país, quiénes están bien, quiénes están mal, cuáles son los peligros, cómo funciona el tema económico en ese momento, quiénes consiguen trabajos más fáciles, quiénes no, cuál es la situación de las mujeres, por qué Ofelia decide estudiar una carrera universitaria y todo el mundo la mira raro, pero se lo dejan hacer porque eso es algo que todavía está cambiando. Un montón de cuestiones que se van viendo solas a medida que avanza la historia, que nos van mostrando todo sobre la ciudad, las fachadas de los edificios, los lugares que estaban abiertos cuando van a tomar algo, cuando van al cine, cuando van al teatro, y nos van mostrando partes de Buenos Aires. Ha sido fantástico y posiblemente lo que más disfruté de todo el libro, incluso más que la historia en sí. Pero cuidado, que esta historia transcurre en Argentina o Buenos Aires no significa que no pueda leerse desde otro lado, al contrario. Esta es una historia muy fácil de leer para cualquier persona en cualquier parte del mundo. No es una historia llena de modismos, no es una historia llena de cosas que solamente alguien de Argentina va a entender, porque incluso yo, que soy de Buenos Aires, aprendí un montonazo porque la historia transcurre en los años 50 y yo no viví absolutamente nada de eso, y casi todo lo que me van contando para mí también es nuevo. Obviamente hay cosas de historia que ya las sé porque las tuve que estudiar para la escuela y que las conozco a grandes rasgos, pero en líneas generales no hace falta tener conocimientos sobre la ciudad, sobre su sociedad, sobre la idiosincrasia, sobre el idioma, sobre las tradiciones, nada,
para poder leer y disfrutar esta historia. Porque si yo tengo que describir esta historia con pocas palabras, es un romance lento y prohibido en Buenos Aires de los 50. Y ahí es donde está la clave. La historia es un romance prohibido y lento. ¿Qué ocurre en Buenos Aires de los 50? Es parte del contexto, pero no es la historia propiamente dicha. Entonces, esos son los dos factores principales y que se combinan para hacerle obra en sí. No sé si se estoy mirando con la reseña, no sé si entendieron de qué se trata el libro. En pocas palabras, el libro es la historia de una chica joven que se enamora del novio de su hermana menor. Con ese concepto tan simple es que transcurre todo lo que transcurre, porque es una historia que toma una idea bastante básica, genérica y repetitiva. ¿Cuántos libros hay de una persona que se enamora del novio de otra? Y lo lleva a un contexto muy diferente y nos lo muestra desde una perspectiva mucho más introspectiva, más reflexiva, meterse en la mente de Ofelia y entender por qué actúa como actúa, por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace, es increíble y creo que vale muchísimo la pena leer el libro. Tiene personajes maravillosos, todos son muy únicos, todos tienen su personalidad muy marcada, muy propia, todos aportan a la historia en mayor o menor medida y todos viven sus propias historias en el contexto de la historia de Ofelia y Manuel. No son personajes que están de adorno, son personajes que tienen sus vidas, sus familias, sus problemas económicos, sociales, políticos. Cada personaje tiene su propia vida y se siente como todo funciona de forma orgánica, como todo es un gran mecanismo y lo que le pasa a uno afecta al resto. Es muy, muy increíble y creo que les va a encantar. Así que Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri, es un libro que les recomiendo y que está entre lo mejor que he leído este año hasta el momento. Espero que puedan darle una oportunidad, ya sea en versión física, en versión en ebook o como yo en audiolibro. La verdad que el audiolibro fue magnífico y la narradora me hizo pensar que era Ofelia misma la que me estaba contando la historia y es una sensación que disfruté un montón. Sé que no a todo el mundo le gustan los audiolibros, es más, al momento que estoy grabando y subiendo este video a YouTube, estoy preparando un video especial sobre la historia de los audiolibros y por qué a la gente les gusta o no les gusta. Así que espero que estén atentos al canal para poder encontrar ese video. Y si están viendo esto mucho tiempo después, busquen el video sobre audiolibros en el canal porque seguro les va a encantar. A mí los audiolibros este año me han salvado la vida, me han ahorrado un montón de dinero y también un montón de tiempo que rara vez encuentro en mis días. Así que con todo eso dicho, les recomiendo este libro de Eduardo Sacheri. Si pueden, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.